Bienvenidos a todos y todas, muy buenos días. Seguimos en nuestro Energy Summit y ahora vamos a charlar sobre gas natural. Un tema muy en agenda, vamos a decirlo, y ahí, como podían ver, nos acompañan Gabriela, Santiago y Matías, así que muchas gracias a los tres por estar acá. Cuéntenme un poco como para arrancar, ¿tenemos una nueva ola de desarrollo de gas natural? ¿O cómo estamos? Digo, ¿en qué estado de situación estamos hoy? Cada uno lo bueno que tenemos es que están como en empresas distintas, parte del ecosistema, así que si quieren contarme un poco en qué estadio estamos hoy, bueno, después podemos charlar obviamente de desafíos, hacia dónde vamos y qué nos falta. ¿Quieres Sí, arrancar, sí, con Matías? gusto. Yo creo que estamos en la previa estamos sentados sobre la tabla de surf, ahí esperando que llegue la ola, y estamos preparados para esa ola. Yo veo el vaso medio lleno en el sentido de que fui testigo de los últimos 10, 15 años en la industria. Hace 10 años Vaca Muerta era un gran signo de interrogación, por muchas cuestiones, desde la geología hasta la licencia social para poder operar y perforar. Hoy es una realidad, es un yacimiento de clase mundial del cual se habla en todo el mundo. En Houston hay reuniones sobre Vaca Muerta. Nosotros específicamente como petroquímica vemos no solamente la abundancia de gas natural, sino la calidad del yacimiento en cuanto a líquidos y componentes líquidos de ese gas natural para hacer petroquímica. Y somos muy optimistas. Y hoy en la industria están aconteciendo esas conversaciones. De hecho, nosotros como empresa las tenemos constantemente. Creo que nos estamos todos preparando para lo que viene y en mi caso particular también veo un creciente consenso político de que ese es el camino por el Claro, cual la Argentina va a salir de la restricción externa que enfrenta hace muchos años. Así que yo personalmente soy muy optimista. perfecto. ¿Santiago? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la Ah. invitación. Y sí, a ver, como dijo Matías, hoy ya estamos inmersos por ahí en un nuevo paradigma que es Vaca Ujú. Muerta. Y ya se viene trabajando, de hecho, bueno, ya hubo hace 2 años un plan gas por parte del gobierno que permitió aumentar la producción rápidamente. Hoy esa producción no puede crecer porque tiene un cuello de botella, que es el Claro. transporte. Y lo que viene justamente es aumentar esa capacidad de transporte, lo que va a permitir volver a tener un salto de calidad importante en cuanto a la producción, no solamente para sustituir importaciones de GNL, sino que también para poder exportar primero regionalmente y sustituir no solamente GNL, sino también gas de Bolivia, Sí. poder llegar con el gas hacia el norte del país y también a futuro pensar en una posibilidad que es la exportación de GNL. Con divisas que tanto necesitamos. Gabriela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, absolutamente coincido lo que dicen y es un momento único a nivel global. Nosotros pensamos que no hay una crisis energética porque no hay falta de energía a nivel global. La cuestión aquí es dónde está localizada esas fuentes de energía y cómo se traslada esas energías a los distintos puntos de consumo. Y en este caso, Argentina tiene un rol fundamental y tiene todas las condiciones dadas para convertirse en una potencia mundial, de clase mundial, y suministrar gas a todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué también lo decimos? Comentaban justamente antes de cómo Vaca Muerta en pocos años se convirtió en una marca registrada y aparte cómo también en términos de eficiencia y de costos, ¿no? Cómo los productores se han hecho un esfuerzo muy grande para reducir ese costo de producción. Entonces, sumado a la condición de que el gas natural es el combustible elegido para la transición energética, nos posiciona en una situación extremadamente particular, ¿no? Y sumado también a que hay algunas condiciones que tal vez no nos damos cuenta. Primero, por supuesto, que esto es algo evidente, son las reservas hidrocarburíferas. Pero también nos encontramos en una zona libre de conflicto. Claro. Argentina es una zona libre de conflicto que es fundamental en el día de hoy, a la vista, ¿no?, de lo que está sucediendo en Europa.
y también que tengamos estas condiciones de largo plazo, económicas, regulatorias y hasta de alguna manera políticas que incentiven los desarrollos de vaca muerta y nos posicione para exportar GNL a nivel global. Perfecto. Y el contexto global, digo que venimos bastante convulsionados, creo que es la palabra, digo, cómo impacta el contexto global en esto que estamos charlando de también el potencial. Bueno, hablamos de potencial porque quizá todavía faltan algunos desarrollos, pero creo que ya es un potencial bastante comprobado, pero digo, ¿cómo está afectando el contexto global de los últimos tiempos y al día de hoy? ¿Cómo pegó en esto? Como dijo Gabriela, digamos, hoy estamos en un contexto, o sea, estamos empezando lo que se llama la transición, digamos, hacia una matriz de energía 100% renovable. Y el gas natural es quizás el combustible estrella en esta transición, porque es un combustible que menos contaminación produce. Claro. Por lo cual, lo que estamos viendo es que se está empezando a producir una gran demanda a nivel mundial, principalmente de GNL, obviamente, que es la forma de transportar el gas natural, más que nada por la descarbonización que muchos países están encarando. Entonces, eso está generando una atracción de la demanda, o sea, una atracción de la oferta, y eso va a generar, digamos, una oportunidad muy grande para la Argentina. Pero también es importante destacar que eso tiene una ventana de tiempo, no es eterno y tiene un tiempo que es bastante corto, o se estima corto, y hay que aprovecharlo, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo como país, porque pasado esa ventana ya no vamos a poder vender más gas. Sí, ahí para complementar a Santiago, hablamos de corto, básicamente son 28 años hasta el 2050, ¿no? En el caso de quienes adherimos a los principios del Acuerdo de París, de lograr la descarbonización. Y tenemos la suerte también de, como decía Santiago y Gabriela antes, de que el concepto de transición energética hoy se complementa con el de seguridad energética, claro, y que esas exportaciones, ¿no?, tanto de gas en forma de GNL, por gasoducto, ya sea Bolivia, Brasil, extendiendo la red actual una vez que el gasoducto Néstor Kirchner llega a San Jerónimo, a Santa Fe y eventualmente a la Mesopotamia, a Brasil, de generar esos dólares que nos permitan a nosotros también financiar nuestra propia descarbonización, claro, ¿no? Porque es un proceso carísimo para un país en desarrollo como el nuestro. Sí, nosotros somos una empresa que tenemos participación a nivel global, claro, y justamente la cuestión de la seguridad energética es crítica y se evidenció, ¿no?, con la invasión de Rusia a Ucrania. Claro. Justamente, por ejemplo, ayer Accelerate firmó un acuerdo de largo plazo con Alemania. Alemania que tenía como su estrategia era delegar las cuestiones de seguridad energética y suministro de gas natural a los privados. Claro. Y se encontró con algo que para Argentina e incluso Brasil cuentan con seguridad energética, que por ejemplo son los barcos de gasificación. Entonces, hay distintos mercados en el mundo. No podemos comparar un Pakistán o Bangladesh que necesitan gas natural para ir hacia la transición energética de manera fundamental, ¿no? GNL. Pues si no tienen que consumir carbón, claro, y otros elementos. Pero hay países que no solamente necesitan gas para, como pasa en Argentina, por ejemplo en el invierno, ¿no?, cubrir los picos de consumo, que para eso está el GNL, pero también brindar seguridad energética. Entonces, Argentina, vuelvo a comentar que tenemos un rol fundamental a futuro, y no solamente con esa mirada hacia el mundo, sino también la región. Tenemos a un Bolivia que actualmente está declinando en su producción. Claro. Brasil va a seguir consumiendo gas natural cada vez en forma más creciente. Ahí tenemos un rol fundamental para, como decía Matías, sea con producción y venta de gas a través de los gasoductos existentes, que son muchos a nivel regional, o sino también a través de GNL. Chile mismo está haciendo una transición energética con su plan de descarbonización, y ahí Argentina no puede, debe tener un rol fundamental. En esto que decían también que hay una ventana, digamos, que hay que aprovechar la oportunidad, un poco cuáles son los hitos o en el mediano y largo plazo, un poco qué se necesitaría ir cumpliendo para no perdernos de esta ventana.
Bueno, en primer lugar, lo que mencionaba Santiago de llegar el año que viene a mitad de año con el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner hasta Salí-Queló, después el segundo tramo. Obviamente tiene que haber también inversiones importantes en otras partes del midstream. Nosotros en Dow, por ejemplo, somos socios de Compañía Mega, que separa y fracciona líquidos del gas natural, que es un componente importante también para poner ese gas en especificación para poder llenar ese caño, que en la primera etapa tendrá 11 millones de metros cúbicos adicionales, pero después con los turbocompresores podría llegar a 22 millones de metros cúbicos, y lo que mencionábamos recién, ¿no? Después se empiezan a dar una serie de... Porque esto funciona como un ecosistema Eso iba a decir, como bastante que cerrado, una vez ¿no? que arranca una mayor cosa... producción, una mayor provisión de gas a Bahía Blanca, donde confluyen dos gasoductos troncales, va a redundar en mayor separación y fraccionamiento, posibilidades de producir más etileno para clientes que están aguas abajo de nuestra cadena de producción, exportación vía terminales modulares de GNL, bueno, también el proyecto entre Petronas y YPF que se anunció hace poco. O sea, empezaría un círculo virtuoso muy importante y que insumiría obviamente la inversión de miles de millones de dólares, ¿no? Y ahí por ahí es importante destacar, nosotros creemos que es el primer paso, que es la contractualización interna, digamos, del mercado local, ¿no? Que ya se dio un paso con el Plan Gas AR, las rondas 1, 2 y 3, Sí. y que se está por dar un nuevo paso ahora, digamos, es inminente que ahora salga en algún momento la licitación, para, primero, por un lado, extender lo que es el Plan Gas ronda 1, 2 y 3, y por otro lado, conseguir el gas el incremento de producción de gas para las mayores demandas que van a cubrir, digamos, este aumento de la capacidad de transporte del gasoducto Néstor Kirchner. Ese es un paso muy importante que el país debe tener para poder pensar después en exportar, digamos. Una vez cubierto el mercado interno, va a permitir al país poder pensar en exportación. Hoy, de hecho, ya se está exportando, bueno, Gabriela lo mencionó, se está exportando a Chile. Este verano se están exportando 9 millones de metros cúbicos día. Es un paso muy importante. Este es el segundo año que hay contratos firmes, los cuales son para el país, para Chile, es muy importante. Se volvió, de alguna forma, a generar confianza por parte del país para la exportación. Y creo que eso es una base muy importante ya para pensar en aumentar los mercados de exportación, ya sea regionales o a través de liquefacción. Perfecto. Y de petroquímica eventualmente. Y de Claro. industrialización. ¿No? Bueno, yo creo que Argentina tiene un gran potencial no solamente de exportación de gas natural, sino petroquímica e hidrógeno. Porque hoy por hoy lo que se habla es justamente esa combinación también de gas natural con hidrógeno. Pero sobre el futuro, nosotros estamos trabajando hace un tiempo con TGS, con un proyecto de liquefacción modular, creciente, y como decía Matías, o sea, puede haber múltiples proyectos de liquefacción con distintos estadios y distintas dimensiones, porque Vaca Muerta es tan grande que hay lugar para proyectos para todos. Acá no hay, en ese sentido, no hay competencia, todo lo contrario, ¿no? Y creemos que estos proyectos, el nuestro que estamos desarrollando, que es pequeño si uno lo compara con el proyecto que está pensando YPF con Petronas, por un lado tiene el objetivo de resolver el cuello de botella de la producción en el verano, por justamente la demanda cae. Entonces, ¿qué hace el productor con ese gas, más allá de exportarlo a los mercados como Chile, ¿no? Y por otro lado, eso permite una sustentabilidad de largo plazo al productor, es decir, bueno, por un lado, tengo permisos de exportación en firme durante el verano, y por otro lado, tengo una ventana, un ladrillo, digamos, una oportunidad de producción de largo plazo y esta visualización de futuro, ¿no? Porque los hidrocarburos son inversiones de largo plazo. Claro. Entonces, en eso está orientado nuestro proyecto. Si me permitís también, ¿sí? Ahí es importante que establecer una narrativa, ser los primeros y mostrar que es posible también, ¿no? Exacto. Sí, empezando de a poquito. Y mostrar y que haya políticas, públicas orientadas al desarrollo
de esta industria y que sean de largo plazo, ¿no? Claro. Bueno, de hecho creo que lo que decían antes también, como que Vaca Muerta quizás algo en lo que se logró un consenso más allá de proyectos políticos o de cosas, hay como una mirada un poquito más de largo plazo, por lo menos. Sí, hay un consenso creo importante, que es que el gas de Vaca Muerta alcanza no solamente para cubrir todo el mercado local por mucho tiempo, sino que es suficiente como para exportar y en grandes volúmenes. Perfecto. Y antes hablaban también de esto, hay lugar para todos, digo, como que hay un sentido de ecosistema muy grande y de trabajo en conjunto en distintos tipos de compañías. ¿Ven ahí un desafío en cuanto a preparación de los distintos actores de la cadena de valor? Digo, en muchas industrias esto también hay un cuello de botella quizá en transporte, ¿no? En como que está la materia y cómo llega. Pero acá, digo, ¿sienten que la cadena de valor está preparada? ¿Hay que trabajar más ahí? ¿Falta o no? No, claramente hay que trabajar porque esto va a permitir, como decíamos, un salto importante de producción. Digamos. Para llegar a ese salto de producción vos necesitas los recursos necesarios, que en muchos casos son escasos y empiezan a escasear, ¿no? Tanto de recursos humanos, equipos, Claro. Proveedores de servicio. Eso creo que es un tema que se viene hablando y se viene trabajando, pero al cual hay que prestarle mucha atención. En un momento donde hay mucha demanda también global, Claro. ¿no? Y también costos más elevados de materias primas claves, como pueden ser insumos como el acero, ¿no? Ingeniería. Pero esas conversaciones, de hecho, nosotros estamos ubicados en Bahía Blanca. Bahía Blanca se está preparando para lo que viene. Estamos teniendo conversaciones con el Consorcio General del Puerto, con el municipio, con las universidades. Como decía Santiago, se van a necesitar desde electricistas y soldadores hasta ingenieros, que es lo que pasó con la primera ola, si se quiere, de Vaca Muerta. Esta es la la segunda ola de Vaca Muerta. Y hay que empezar a prepararse ahora, porque no son, en todos los casos... Y no se forman tan Claro, rápido. de un día para el otro, ¿no? Tiene que haber un plan ingeniero estratégico. en petróleo no es. Exactamente. No, y tal vez agregar que uno piensa a veces que en proyectos o en incluso proyectos de ley respecto de la exportación de gas o GNL, y la verdad que hay que tener una mirada integradora de toda la cadena, ¿no? No puede haber un proyecto de exportación de GNL cuando no tenemos las moléculas o no tenemos la infraestructura, con lo cual tenemos que, y por supuesto la petroquímica también, en esto tenemos que ir todos avanzando en los distintos eslabones de la cadena en un nivel de desarrollo similar. Yo creo que en eso hay que reconocer todo el trabajo que hizo los productores, ¿no? Porque en este trabajo en conjunto, incluso en compartir información para reducir los costos y buscar la eficiencia en la producción. Creo que eso nos ha dado como una buena lección para el resto de la industria y para poder ir trabajando. Y coincido con Matías, todos estamos trabajando coordinadamente para lograr ese objetivo, porque uno puede avanzar, pero si reconocemos que si no avanzan los demás en el mismo nivel, no se van a poder alcanzar esos objetivos. Perfecto, y bueno, estábamos hablando esto también de grandes inversiones y mucha cooperación también público-privada, el consenso y demás. ¿Qué instrumentos les parece que quizá todavía faltan o se necesitan y que podrían ayudar todavía más a garantizar estas inversiones y garantizar también que estos proyectos sigan? Bueno, son proyectos en todos los casos, tanto en upstream, midstream como downstream, obviamente capital intensivos y de repago muy largo, con lo cual en un escenario macroeconómico con muchos desafíos son muy bienvenidos los regímenes especiales que te permiten transicionar hacia una macroeconomía más previsible y ordenada, y se ha demostrado en el upstream, por ejemplo con el decreto 277 de producción incremental o la ley de inversiones mineras, que estos regímenes especiales obviamente no son deseables en un país. Lo ideal es tener una macro ordenada con reglas claras para todos, pero sí te permiten navegar y aislar proyectos, como señaló en su momento el ministro Massa, que son fábricas de dólares aisladas del riesgo argentino y motorizar esos dólares que la Argentina tanto necesita. Pero como señalaba recién Gabriela, hay que llevar esos regímenes especiales también
al LNG, eventualmente a la petroquímica, para que podamos dar señales claras al inversor de que podemos acceder a dólares de libre disponibilidad para poder pagar deuda al exterior o incluso ingeniería o fierros que tienen que venir de afuera o girar incluso Claro. dividendos, ¿no? En algún momento. Sí, también hay que pensar un poco también en la regulación. Es verdad que hoy se está trabajando, con el Plan Gas se ha trabajado, se ha avanzado en cuanto a ciertos aspectos de la regulación sobre el mercado local e incluso sobre las exportaciones regionales, pero hay que pensar en una regulación específica también para la exportación de GNL, que es algo que hoy no existe, que le dé un marco de alguna forma para que las empresas puedan invertir, porque son inversiones muy grandes. Entonces, creo Claro. que hoy el gobierno está trabajando, pero todavía no salió a la luz. Sí, yo creo que esto que comentabas vos, de que hay como un consenso respecto de la importancia que Vaca Muerta puede tener para la economía argentina de largo plazo, ¿no? En esto lo que se necesita es previsibilidad y una adecuación de algunas reglas no solamente económicas o que permitan hasta incluso la importación de bienes de capital, ¿no? Sino también, como decía Santiago, tener reglas claras que permitan la exportación de GNL, pero también, por ejemplo, esta integración con la región, ¿no? La distribución de GNL vía fluvial, por ejemplo, o vía camiones, también requiere una mirada no solamente de largo plazo hacia el mundo, sino también dentro de la región, ¿no? Entonces, si tuviésemos reglas claras y una regulación que permita esto, acelerarían los tiempos también, ¿no? En los desarrollos de cada uno de los proyectos que tenemos hoy en carpeta. Perfecto. Santiago, ¿qué escenarios de producción proyecta Pampa? Bueno, ustedes están en Vaca Muerta desde el lanzamiento del Plan Gas, pero un poco cuáles son los próximos desafíos hacia adelante. Sí, hacia adelante, a ver, Pampa viene trabajando con el Plan Gas. El primer Plan Gas aumentó desde el 2019 al 2022, aumentó 60% su producción, gracias a que participó en el Plan Gas y ganó algunos volúmenes. Y junto con eso, hoy Pampa está haciendo inversiones nuevas en todo lo que es la cadena de midstream, para aumentar la capacidad de evacuación desde sus yacimientos hacia el sistema. Hoy, además de este año tuvimos un hito que fue el Mangrullo, el yacimiento de Mangrullo llegó a 8.500.000 metros cúbicos día, gracias a todas las inversiones que se hicieron en midstream. Y hoy se está invirtiendo en una nueva planta de tratamiento de gas para aumentar 4,8 millones de metros cúbicos días adicionales a la producción que tiene hoy el Mangrullo. Adicionalmente, junto con nuestros socios, en el yacimiento Sierra Chata hemos extendido la concesión y estamos trabajando para aumentar también la producción de Sierra Chata. Perfecto, Matías, en el caso de ustedes Sí, en el caso nuestro, bueno, como en socios esta etapa. sí, en el caso nuestro como socios de Mega, obviamente siempre pensando en la expansión de la capacidad de separación y fraccionamiento. Y en DAO hay algunos proyectos de aumento de producción incremental, más allá de lo que fue en su momento el plan de ampliar nuestra operación de producción de etileno y de resinas de polietileno en Bahía Blanca, que sigue siendo un proyecto que existe. Obviamente los países compiten como las compañías por recursos escasos. Hoy estamos con un proyecto muy grande en Canadá, pero yo creo que ese proyecto en algún momento va a volver a ser una realidad para nuestro país en la medida que esas condiciones macroeconómicas vuelvan a surgir, y va a volver de la mano de justamente lo que estamos haciendo en Canadá, que es el primer cracker carbono neutro. Hoy los dos grandes drivers de nuestra industria son la descarbonización de los activos y pasar de una economía lineal, donde vos producías una resina de polietileno y la descartabas al final del proceso, a feedstocks cada vez más circulares, donde vos podés hacer plástico a partir de plástico y de residuos. Eso implica obviamente todo un cambio de paradigmas en la industria. Pero para graficártelo, en Canadá lo que estamos haciendo es un cracker donde se toma el gas de proceso para que los calentadores utilicen hidrógeno y a su vez las chimeneas se capturan de esas emisiones de CO2 y se
inyectan de nuevo en yacimientos depletados de petróleo, lo cual es un mecanismo que se conoce como secuestro geológico. O sea que las tecnologías existen, Claro. en la Argentina estarían dadas las condiciones Sí. para hacerlo, pero obviamente son inversiones Sí, claro. de varios miles de millones de dólares, ¿no? Y Gabriela, en el caso de ustedes, bueno, justo si hay algo que estuvo en agenda este último tiempo y en invierno también en Argentina fue el GNL, pero contanos un poco también cómo hacia adelante, cómo está el mercado hoy, digamos, y cómo están trabajando. Bueno, el GNL está en la agenda global, ¿no? Claro. Y durante muchos años nosotros hablábamos de lo que es, del rol del GNL, más allá de lo que representa gas natural, es el rol de seguridad energética. Y creo que no hay evento que lo haya puesto más en evidencia como esta cuestión en Europa, ¿no? Nosotros estamos en la compañía líder en las cuestiones de servicios de GNL y de cadena integrada y vemos que esto le ha dado un impulso al uso de GNL, que si bien se estaba desarrollándose y uno veía como al mercado asiático, ¿no?, el mayor consumidor de GNL, hoy vemos que todo el mundo está queriendo tomar una posición de largo plazo en el gas natural GNL. Nosotros en Argentina y en Brasil, porque también yo tengo una posición a nivel regional, hemos sido fundamentales, por ejemplo, en Brasil para colaborar con la crisis energética, que fue la peor que tuvo que atravesar Brasil, la sequía de los últimos 90 años. Y Brasil dio las condiciones de apertura, ¿no?, con su nueva ley de gas, con lo cual Accelerate se convirtió y aún hoy es el segundo vendedor más importante de gas natural, más importante en Brasil después de Petrobras, ¿no? Con lo cual tenemos un rol no solamente de suministro de un barco regasificador, sino también de importación de GNL y de compra y venta de gas natural doméstico en Brasil. Eso es nuestro objetivo, de llevar adelante en toda la región y en todo el mundo también una cadena integrada del valor de gas natural. En Argentina, poder desarrollar el potencial de Vaca Muerta a través de GNL, ¿no?, sea exportando a países asiáticos, Europa, pero también con esta mirada de la regionalización, que realmente va a faltar gas natural y, como decía al principio, el problema no es la falta de energía, es la localización de dicha energía y poder llevarla hasta donde sea necesario. Bueno, quiero agradecerles mucho. A los tres voy a decir igual, Matías, que vos arrancaste diciendo el vaso medio lleno y yo creo que después de esta charla lo llenamos bastante. Más que medio va mucho más. Así que bueno, muchas gracias a los tres por esta charla y nosotros ya seguimos con más Energy Summit.